digamos. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias por recibirnos acá en tu agencia un poco para conversar un poco sobre tu primera novela, ¿no? El silencio entre nosotros. Eh, Esta es una historia de amor, pero que recorre muchas décadas, ¿no? Eh, Hay una migración por parte de un grupo de familias y básicamente lo que se cuenta acá es una historia entre dos personas que no tienen la capacidad de escuchar, ¿no? Son sordos, pero que en el camino, con el transcurso de los años, logran conocerse y bueno, tienen muchas cosas juntos, ¿no? Que comparten. Para empezar, ¿por qué esta novela decidiste que sea protagonizada por dos sordos, dos personas que no pueden escuchar? Bueno, primero nada, gracias a ti por la entrevista. Y nada, bienvenido acá, más bien gracias por el interés, ¿no? Eh, bueno, primero que nada, esta es una novela y ahí la respuesta a tu pregunta, es una novela que está basada en la historia de mi familia. Yo soy el hijo de dos padres sordos, sordos de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando decido ponerme a escribir una historia, incluso antes de pensar si quería que iba a ser una novela, si no quería realmente contar una historia que pensaba yo más bien que iba a ser una película, ¿no? Porque yo tengo una formación más audiovisual que literaria, ¿no? Estaba buscando una buena historia y sentí la necesidad de contar la historia de mis padres, ¿no? Luego ya tomo el camino de la ficción, pero quería contar una historia basada en la vida de mis padres. Decido hacer de esta historia una novela y no una película porque transitar desde la niñez, ¿no? Y desde la Inglaterra de 1930, pasando por una Italia en medio de la Segunda Guerra Mundial y por diferentes épocas hasta el presente en el Perú, habría que llamar a Spielberg, ¿no? O tener un presupuesto de, no sé, 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, la novela permite realmente burlar cualquier presupuesto, ¿no? Necesitas mucho tiempo, disciplina y una computadora, ¿no? Entonces, decidirme por el formato de la novela, ¿no? Pero la respuesta a tu pregunta inicial es esa, ¿no? La particularidad de escoger la vida de dos personas sordas está directamente relacionada a mi origen, ¿no? Soy el hijo de dos personas sordas. Ahora, eso parte de una necesidad. ¿Por qué viste o sentías ese impulso, esa necesidad de contar particularmente esta historia? Eh, al haber crecido con dos padres sordos, yo no sé si todos los hijos de padres sordos pueden decir lo mismo, ¿no? Me atrevería a pensar que sí, ¿no? Cada uno a su manera y convivencias muy distintas, ¿no? Yo voy a hablar de mi caso en particular, ¿no? Y quien lea la novela, que si bien es una ficción, y no voy a cansar de repetirlo por el bien de mi madre y su integridad y su reputación, que todavía está viva, y está muy bien además. Eh, el, el hecho de que... Me perdí, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué sentiste la necesidad de contar esta historia? Ah, ya. Eh, el, el, ya, te me acordé. El tema con respecto a contar esto, te comentaba, es que mi experiencia con dos padres sordos es que, y quien lea la novela, es que va a encontrar en esos dos personajes una inspiración, ¿no? Un ejemplo de dos personas que, que son, valga la redundancia, un ejemplo de superación, que en cada pasaje de su vida logran pasar por encima de un montón de dificultades, obstáculos, y que no es ninguna vía crucis, ¿no? Sino lo enfrentan hasta con cierta alegría y optimismo, ¿no? Entonces yo he tenido un referente a lo largo de mi vida en mis dos padres, ¿no? Que yo sentía la necesidad de compartir.
¿no? Que no me lo podía yo quedar para mí, ¿no? Incluso en algún momento de mi vida se me ha acercado algún profesor, algún psicólogo, hasta algún sodálite, ¿no? A decirme, oye, necesitas ayuda, yo sé que tú pasas por una serie de problemas en tu familia, debe ser muy duro. Y le decía, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Yo tengo el mejor hogar posible, o sea, yo no paso por ningún problema, o sea, yo tengo realmente un hogar sólido, todo el apoyo del mundo, el mejor ejemplo posible de superación, de trabajo, de amor. Entonces yo quería compartir eso. Yo sentía que era una historia que tenía que ser compartida no solamente para personas que tengan padres sordos, sino para personas que tengan o que sientan que tienen cualquier dificultad a su alrededor y que crean que eso puede ser un impedimento para lograr las metas que uno tiene o que quiere, ¿no? Y básicamente era eso, ¿no? Y por otro lado también mi padre había muerto hacía 5 años y es increíble cómo, a pesar de lo mucho que uno puede querer a su padre o un familiar, el tiempo es terrible, ¿no? Hace que uno comience a olvidar las cosas, la figura, la forma de hablar de una persona que tú quieres, ¿no? Las vivencias, ¿no? Y una forma de luchar contra contra ese olvido, ¿no? Contra el tiempo, era escribir. Y me puse a escribir la vida de él, los pasajes, a inventar un poco de su infancia y muchas cosas que son parte de esa historia novelada, ¿no? Me hicieron reconectarme con él, ¿no? Y me sentaba todos los martes a escribir esa historia y a corregirla otros días en los almuerzos, que me iba solo a algún café o en las noches, que le robaba horas, una vez que mi esposa se quedaba dormida, me permitían volver a estar en contacto con mi padre que ya no estaba, ¿no? Entonces yo creo que han sido una serie de factores que me impulsaron a volcarme en esta novela y poder tenerla, ¿no? Y como te digo, compartir esa historia y en esos 3 años que me demoré, reconectarme con mi padre que ya no estaba, ¿no? Bueno, como ya lo habías dicho hace un rato, lo que se rescata de esta novela, de esta historia, es ese instinto de superación que tienen estos personajes a pesar, ¿no? de esta incapacidad que tienen de escuchar, ¿no? Bueno, se ha sufrido mucho porque también me llama mucho la atención que abarques tanto tiempo, ¿no? Desde los años 30 hasta hace muy poco, ¿no? Has tenido que trabajar mucho porque reconstruyes un poquito lo que era Lima, ¿no? Y su progreso. Ese trabajo, ¿cómo lo hiciste? A ver, yo te agradezco el comentario, ¿no? Yo no creo personalmente que haya un trabajo detallado de reconstrucción de Lima, ¿no? Sí me he tomado el tiempo y el trabajo de investigar un poquito a través de las herramientas que hoy tenemos todos, llámese Google, ¿no? Y un poquito también la memoria que uno tiene a través de los cuentos que le han hecho sus propios padres, familiares, mi madre que está viva, fotos, documentos, ¿no? De cómo eran las cosas en algún momento, ¿no? Entonces, yo más que un documento histórico cuento una historia a través de lo que yo he venido escuchando de mis padres, tíos, familia, parientes, y evidentemente cuando cito determinadas cosas trato de confirmarlas con algunas fuentes, ¿no? Pero muchas de las cosas que cito, las pongo, son parte vienen a la mesa en base a la curiosidad que yo he tenido un poco en el tiempo y a lo que yo he podido haber alguna vez leído, mirado, ya sea en otras novelas, otros libros, en películas, historias, ¿no? Entonces tampoco hay un despliegue gigante, ¿no? Como de repente otros escritores han podido haber hecho un documento descriptivo mucho más detallado, ¿no? Pero sí, evidentemente, hay citas o momentos en los cuales yo sí
para poder hablar de ello. Me he documentado un poquito, ¿no? Entonces, en algunos momentos donde toca, he tratado de hacer un poquito la tarea de documentarme para no engañar a nadie, ¿no? Claro. Bueno, otro tema importante en esta novela también es el amor, ¿no? Que está desde el inicio hasta el final. Cuéntame un poco sobre eso, aparte de esta dificultad, ¿no?, que tiene estas personas por escuchar, bueno, los protagonistas básicamente, que viven en un mundo, como dicen unos personajes, duro y despiadado, ¿no? Está ese tema, ¿no? El amor. Había un interés también ahí de tu parte por plantear eso, ¿no? Estas personas que luchan por ser felices también. Sí, solo de repente como un buen ejemplo puede ser, si tú ves la portada del libro, ¿no? Yo soy un publicista, ¿no? Entonces al final trabajo mucho con la semiótica, con los símbolos, ¿no? Entonces trato de comunicar algo, ¿no? Y la portada del libro no hay nada que hable sobre la sordera, más que el título, ¿no?, que te dice el silencio entre nosotros, ¿no? Y en algún momento evaluamos una portada que tenía la portada, ¿no?, que tenía un lenguaje de señas con las manos, ¿no?, que indicaba un poquito más, dramatizaba un poco más el tema de la sordera. Y nos quedamos con esta. Creo que fue una gran decisión, porque una de las cosas que se pretendía, o que yo pretendía con la novela, era: esta es una historia de vida que, si bien parte con la historia de dos personas sordas, a lo largo de la novela tú por momentos te vas a olvidar que son sordos. Y es lo que te va a pasar a ti si uno tiene una amistad con una persona sorda, o yo que soy el hijo de dos personas sordas, y realmente tienes una relación 100% inclusiva, ¿no? Y no miras a una persona señalando su discapacidad con un acento de lástima, ¿no?, sino totalmente inclusiva, ¿no?, donde tú quieras a la persona independientemente, y tu relación no tiene nada que ver con su defecto, sino es independientemente de ello. En tu día a día tú te olvidas si la persona es sorda, no es sorda, tiene un problema con su pierna, o tiene un problema de otro tipo. Tú tienes una relación con la persona, ¿no? El problema que tenga es un problema paralelo, ¿no?, que evidentemente forma parte de esa persona. Entonces la novela habla de la historia de ellos, ¿no?, de su historia de amor, de la historia de amor entre dos personas, de la historia de amor de los niños con sus padres, de los niños entre ellos como amigos, de los padres luego con sus hijos, ¿no?, con sus nietos. Entonces es un libro que habla sobre el amor en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes tipos de relación, no solamente entre la pareja, y donde la sordera es un rasgo que tienen estos dos personajes principales, pero no es el foco de la novela. Y de hecho a lo largo de la novela tú te vas a olvidar por momentos que ellos son sordos, porque los vas a vivir como personas con las cuales tú te puedes identificar. Y eso es parte, o en todo caso, eso es de lo que se trata un poquito, la mirada inclusiva, ¿no?, que yo de alguna manera quiero plantear un poco con esa novela, ¿no?, de realmente mirar estos personajes más allá de su sordera, ¿no?, mirarlos como seres humanos y gente con la que tú te puedes relacionar más allá de la discapacidad con la que les ha tocado nacer, ¿no? Y eso es un poco lo que tú vas a disfrutar a lo largo de eso, ¿no?, a lo largo de esta novela, ¿no? No es la historia de dos personas sordas, es la historia de dos personas que da la casualidad que nacieron con esta discapacidad, que sí los va a marcar definitivamente, pero como te puede marcar a ti alguna cosa que en tu vida te genera una dificultad, como a mí me genera alguna otra dificultad con la que tengo que cargar el día de hoy, ¿me entiendes? Y el amor definitivamente es un tema mucho más protagónico que la sordera en sí, ¿no? Porque creo que finalmente es el amor el verdadero motor de esta historia, y lo que hace que la sordera pase a segundo plano, porque es lo que hace que ellos se superen, ¿no? El amor por la vida misma, ¿no?, las ganas de vivir, ¿no?, de hacer una vida feliz, ¿no? Es una lucha por la felicidad, no es una lucha por dejar de ser sordos, ¿no? Bueno, ellos, conscientes de lo que padecen, buscan, sin embargo,
los suyos, ¿no? Gente que también padece lo mismo. ¿Qué opinas sobre eso? Eso yo creo que es un... Eso está en la narración de la historia porque es lo que sucede en la vida real. O sea, lo que sucede en la vida real es que las personas buscan espacios en los que se sienten cómodos, ¿no? Y la realidad es que en el mundo de hoy todavía, más aún en un mundo de los años 70, ¿no? Que es el momento en el que ellos se encuentran en la época de hacer amigos, en los años 60, incluso en los 50, al no encontrar un espacio entre las personas que no tienen esta discapacidad, comienzan a buscar un espacio entre las personas que tienen la misma discapacidad que ellos, ¿no? Porque evidentemente no son incluidos, ¿no? Las personas no hacen un esfuerzo por hablar un poco más despacio, ¿no? Hasta el día de hoy lo ves, ¿no? Pasa mucho en el Perú, cada vez menos, ¿no? Pero una persona sorda va a un lugar, la persona que atiende en la tienda le escucha, se da cuenta que no habla bien, que es sorda, y sigue hablando exactamente igual, a la misma velocidad, a pesar de que se acaba de dar cuenta que la persona no tiene la capacidad de hablar con fluidez ni de escuchar. Entonces, cero empatía, ¿no? Entonces, y sin embargo, entra un gringo, ¿no? Que viene, que te das cuenta que es un turista, y automáticamente le dices, hello, sir, ¿no? Yes, I can sell this book to you, ¿no? Totalmente la empatía cambió. ¿Por qué? Porque es un gringo y quieres, ¿no? Tratar de vender un libro, le hablas en inglés, etcétera, pero sin embargo entró la persona que no escucha y no bajaste la velocidad, no le pronuncias mejor, no le ayudas. No puedo generalizar, ¿no? Pero yo he vivido eso con mi madre 1000 veces, ¿no? Y tengo que decirle al señor de la tienda, puedo hablarle más despacito para que la señora entienda. La señora no escucha, ¿no? Cuando es evidente que la señora no escucha, porque te estás dando cuenta en la forma de hablar que solamente requiere que le hables un poquito más despacio. Entonces es obvio, y lo narra la novela, que estas personas al final van a buscar juntarse entre ellos porque entre ellos van a comenzar a comunicarse de una manera mucho más adecuada para que puedan pasarla mejor, ¿no? Entonces pasa un poco por eso, ¿no? Porque todos buscamos finalmente estar en un grupo donde nos sintamos más cómodos, ¿no? Seamos sordos o tengamos o no tengamos ninguna discapacidad o tengamos algún otro tipo de problema, ¿no? Bueno, también está el tema de los prejuicios, ¿no? Que menciona bastante en parte de la novela, porque algunos personajes se preguntan ¿cómo vas a estar con un sordo? ¿Cómo te vas a casar con un sordo? También eso, ¿no? No sé qué me puedes comentar. Sí, yo creo que, a ver, la novela no busca criticar. No creo que haya cambiado. No, yo creo que la novela no busca hacer una crítica a nada, ¿no? La novela busca, porque es más, o sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, esta novela lo que busca es alentar, ¿no? Y más bien, si alguien tiene un hijo, o sea, todo lo contrario, si alguien tiene un hijo sordo el día de mañana, que se sienta cómodo, ¿no? Que no sienta que su hijo va a tener un problema, que es una cosa que le va a marcar la vida para siempre, ¿no? Hay otras cosas que a veces nos marcan la vida que parecen mucho más sencillas y mucho más superables y depende cómo la afrontemos, nos puede hacer la vida más desgraciada, ¿no? La sordera no tiene por qué ser una de ellas, todo depende de cómo la afrontemos, ¿no? Y ahí es donde yo siento que mis padres son un ejemplo de cómo una sordera no tiene por qué ser eso que te haga una vida infeliz, ¿no? Eso está en cómo cada uno lo enfrenta, ¿no? Entonces, por eso yo decía, no, eso no busca hacer una crítica a la sociedad, lo que busca es retratarla como es, ¿no? Y la sociedad hasta el día de hoy, en esa época también, tiene pues sus prejuicios, los tenemos todos, ¿no? En mayor o menor medida y en diferentes cosas, ¿no? Al final un prejuicio es un juicio previo que uno se forma ante diferentes cosas, ¿no? Y todos tenemos juicios previos en base a las experiencias previas que hemos tenido, ¿no? Es inevitable que todos tengamos algún tipo de juicio formado por todas las experiencias que hemos vivido o que nos ha tocado vivir en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, es inevitable, ¿no? A veces los prejuicios son terribles y hieren personas, a veces los prejuicios
no son tan, hay prejuicios que no son tan negativos, simplemente son errados, ¿no? Yo creo que lo que busca la novela es retratar este entorno de la manera en la que yo lo he percibido o en la que, en el espacio que me ha tocado vivir y en el anterior, porque evidentemente la novela parte de 1930 y no estoy tan viejo, en la manera en la que me ha tocado escucharlo, ¿no? Porque evidentemente yo he escuchado estas historias desde mi padre, ¿no? O mi abuela, ¿no? Mis tíos, y lo que he hecho es retratar un poquito en base a mi imaginación, lo que yo creo que pudo haber pasado, ¿no? Y nuevamente, en base a mi imaginación, ¿no? Esto no es un documento fidedigno, ¿no? Y a diferencia tuya, que eres un periodista, ¿no? Mi formación es más creativa, ¿no? Entonces yo he tomado el camino creativo, que es lo que me gusta más hacer a mí, y en realidad lo que me sale mejor, ¿no? Hubiera hecho algo mucho peor si me hubiera metido más en tu territorio de investigar, porque no es algo en lo que yo tenga mucha experiencia. Sí he tratado, como te decía, en los momentos en los cuales he tratado de escribir algo de la Lima antigua, sobre todo, o incluso de otras partes, momentos de la guerra, etcétera, tener un poquito de información para ser un poco coherente, ¿no? Pero tampoco he tratado de ser muy preciso, porque sí he querido dar un espacio a la creatividad, ¿no? Para contextualizar nada más, era verdad. Hay un personaje, creo que es la mamá, menciona, y no sé si tú piensas algo parecido, dice que la sordera es una maldición y en la otra es un problema congénito. Sí, en la novela, ¿no? Para dejarlo en el territorio de la novela, uno de los personajes nace con una sordera y es la primera, es una niña sorda por accidente, digamos. O sea, hay un accidente al momento de nacer, es lo que ellos intuyen, y nace sorda, no hay un registro de sordera en la familia. En el otro personaje de la novela comienzan a descubrir que hay antecedentes en la familia, ¿no? De hecho, en un momento de la novela, esto es una alerta spoiler, hay un flashback en el cual se descubre que hay un antepasado, ¿no? Y hay todo un capítulo que habla de un antepasado que nace sordo, ¿no? Y además uno de los personajes principales, porque son dos, él no es el único sordo, sino, eso se descubre del primer capítulo, así que no estoy spoileando mucho. El personaje masculino, él es sordo y su hermano también, ¿no? Entonces, por eso se habla de una maldición, ¿no? Porque hay una anomalía en la familia, ¿no? Él es sordo, su hermano es sordo y tiene un antepasado sordo, ¿no? Entonces, hay algo que genéticamente se está repitiendo en esta, por eso se habla de una maldición en esta familia, que cada cierto tiempo regresa esta sordera, ¿no? Mientras que el otro personaje es un accidente, ¿no? Simplemente ella nace sorda y no hay ningún otro registro, ¿no? Bueno, quería que me comentes una idea que tiene uno de los personajes. Te voy a citar, dice: para disfrutar de este mundo no es imprescindible escuchar, ser joven, estar casado o viudo. Lo único imprescindible es estar vivo. ¿Qué me puedes comentar sobre esa frase? Sí, yo creo que es una reflexión, a ver, yo la encuentro bastante obvia, ¿no? Pero también está en la simpleza, es un texto en la simpleza del personaje que le escribe, ¿no? El personaje que le escribe es un personaje que no es un personaje complejo en su lenguaje, ¿no? Es una persona sorda de nacimiento, ¿no? Y que no está expuesta tampoco a grandes complejidades literarias ni con gran elocuencia, ¿no? Pero es una persona que se ha cultivado, ¿no? Pero lo que sí dice es una gran verdad, ¿no? Y es lo que sí siente del corazón y lo descubre, ¿no? Lo descubre en la parte final de su vida, ¿no? Porque es una persona que, a diferencia del otro personaje principal de la novela, la mujer lucha toda su vida por ser normal, ¿no? Ella nace sorda y si bien tiene una gran vida,
eh, ella lucha toda su vida por ser normal, ¿no? El hombre desde chico es puesto con unos tutores en su casa, ¿no? Los tutores tienen una educación especial, ¿no? Le enseñan a hablar de manera personal, ¿no? Tiene su drama porque los padres lo abandonan, ¿no? Lo dejan en Inglaterra con unos tutores, entonces evidentemente tiene un desapego total con los padres, ¿no? Está criado con su hermano solo, los dos niños sordos abandonados en Inglaterra con unos tutores, en una situación económica mejor que la mujer, pero abandonado por sus padres, ¿no? Con un desapego terrible, mientras que la mujer está con los padres, pero en una situación de se escapan de la guerra, en pobreza, muy difícil, pero con los padres, con amor, ¿no? Pero no tienen la posibilidad de tener una educación especial y la meten a un colegio para gente normal, o sea, sin ningún tipo de educación especial. Ella tiene que hacer lo posible en un mundo de chicas normales, de entender al profesor que no tiene el menor reparo de hacer su clase común y corriente. Entonces esta niña, desde niña hasta grande, trata de ser normal, de llegar a la clase, de entender la clase, postula a la uni, ¿no? Las mujeres no postulaban a la uni, eso lo hacían los hombres porque era para ingeniería. Entonces, y ella siendo sorda quiere postular a la uni, ¿no? Entonces ella lucha por ser no solo normal, sino de las mejores. Quiere demostrarle al mundo que ella puede ser normal y puede ser incluso mejor que las chicas normales, ¿no? Pero al final de su vida, ¿no? Encuentra un poco esta paz, ¿no? Y deja de luchar contra la sordera, ¿no? Y acepta un poco de que no tiene que ser normal tampoco, ¿no? Y no es necesario o ser sordo, o ser ciego, o no tiene que luchar contra esa sordera, ¿no? Lo único que necesitaba era estar viva, ¿no? Y si es sorda, podía ser feliz siendo sorda, ¿no? Pero lo descubre al final, ¿no? Y lo descubre al final mirando su vida, ¿no? Mirando lo que ha hecho. Ahora, hubiera hecho todo lo que ha hecho sin ese impulso, sin esas ganas de superarse, sin esas ganas de ser normal, quizás no lo sé, ¿no? Pero por lo menos es su reflexión final, ¿no? Ella llega a esa conclusión al final, ¿no? De que encuentra la paz, ¿no? La paz que está buscando, ¿no? Y la paz la encuentra en simplemente disfrutar de la vida que tiene, ¿no? Más allá de si le tocó ser sordo o no, ¿no? Bien, un par para terminar. ¿Cómo te fue en este proceso de escritura de esta primera novela? La verdad es que fue un descubrimiento, ¿no? Mucho mejor de lo que esperaba. Yo me he vuelto una persona disciplinada con el tiempo, ¿no? Yo no solía ser un chico disciplinado cuando estaba en el colegio, pero me he vuelto muy disciplinado con el tiempo. Inicié este proceso y yo me sorprendo hoy día de haber podido concluir un proceso tan largo, ¿no? Como es escribir una novela. Así que te diría que lo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho. Yo considero que he aprendido a escribir en este proceso, porque evidentemente en publicidad mi puesto, yo hoy soy director creativo de una agencia, pero el puesto en el que uno se inicia es el copywriter, ¿no? Que es un escritor de publicidad, ¿no? Pero en realidad escribía publicidad, ¿no? Nunca había escrito ni siquiera un poema, ¿no? Había hecho más canciones o guiones o textos para publicidad, ¿no? Pero me sentía cómodo escribiendo y hice primero una bajada, un borrador grande, lo hice relativamente un tiempo no muy largo, lo bajé en un año todo el borrador de la novela, escribiendo poco tiempo a la semana porque este es un trabajo muy demandante el que tengo en el día a día. Y luego, una vez que lo terminé, con la ayuda de Alejandra Laurencich, que es una escritora argentina que se dedica a supervisar escritores, además de escribir sus novelas, que la contacté a través de una amiga, me ayudó mucho desde Argentina ella, todo por email, a revisar toda la novela y a reescribirla, ella haciendo una guía, ¿no? Con una crítica, y me dio unas pautas que yo no había tomado en consideración y realmente me enseñó a escribir de verdad, ¿no? Con pautas que yo no tenía idea, porque evidentemente yo no he estudiado para esto, no tenía una preparación. Y yo creo que a lo largo de este año y medio adicional que trabajé con ella,
trabajando básicamente los martes, ¿no? Porque no tengo más tiempo. Creo que puedo decir que aprendí a escribir, ¿no? No sé qué también lo dirán ustedes, es una primera novela, pero por lo menos alguien se ha animado a publicarla. Y la verdad estoy muy agradecido. No quiero, de verdad, quiero aprovechar tu entrevista para agradecer a Penguin Random House, a Jerónimo Pimentel, que tuvo de verdad la generosidad de leer la novela y posteriormente animarse a publicarla, ¿no? Yo estoy sumamente agradecido y bueno, esta experiencia ha sido para mí espectacular. Me he sentido muy cómodo y esa experiencia de haber publicado y todos los días me escribe algún amigo, alguien que no vi hace mucho tiempo, que ha comprado la novela en alguna librería lejana y me manda un WhatsApp y me dice, oye, estoy en esta parte, gracias, estoy conmovido, o me ha gustado, o comentarios, ¿no? Estoy viviendo una especie de semanas diferentes a lo que suelo vivir en mi día a día, gracias a este proceso, ¿no? Que me saca de la rutina, una rutina en la cual es bien poco rutinaria, porque el trabajo publicitario que hago yo es bastante apasionante y poco monótono, ¿no? Pero eso es distinto, ¿no? Es como algo a lo que no había estado expuesto antes, ¿no? Así que es una experiencia bien, bien interesante. Bien, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, soy Ricardo Chadwick, autor de la novela El silencio entre nosotros, que acaba de salir. La pueden encontrar en las principales librerías. Es una novela basada en una historia real, la historia de mis padres. Se trata de un niño sordo que crece en Inglaterra de 1930, abandonado por sus padres, y una niña, también sorda, que nace en Italia en medio de la Segunda Guerra Mundial, se escapa con su familia, viene al Perú, el otro niño también tiene que ir al Perú con su familia, y tienen una vida a mediados de los 40, y luego poco a poco van tratando de superar los 1000 obstáculos, tienen que volver a aprender el idioma que tanto les costó aprender, y superar todo lo que se puedan imaginar hasta que finalmente se encuentran y todo lo demás lo encontrarán acá adentro. Es una historia muy humana, con mucho romance, trata sobre el amor no solamente entre las parejas, sino entre las familias, es una historia de migración, habla sobre la Lima antigua y llega hasta nuestras épocas. Es además creo yo, un lindo regalo para esta Navidad. Es una forma de compartir sentimientos con personas a las que uno quiere y es una forma en la que yo he compartido algún tipo de sentimiento, de emoción con la gente a la que más quiero. Espero la disfruten. Gracias.